Amigos, buenos días. Estamos aquí como todos los lunes en su programa Descúbrete y Empodérate. Nuestra compañera y amiga Ani Hernández no nos va a poder acompañar hoy, le mandamos un abrazo, pero tenemos hoy un programa muy interesante. Es un tema muy actual y que muchos desconocen y desconocemos. Tenemos como invitados al licenciado César Martínez y al asesor Marco Vázquez, perdón. El licenciado César Martínez es contador público, trabajó 6 años en Sura, se especializó en pensiones y fondos de inversión, fue asesor financiero en Allianz y actualmente es el director comercial de CNI Consultores, que es Consultores Nueva Idea, ¿sí? Son especialistas en pensiones, en Afores, en Infonavit y todos esos fondos de inversión. Él es la persona, el señor licenciado César Martínez. Tenemos a Marco Vázquez. Él es especialista en pensiones, asesor financiero para empresas especializadas en pensiones y crédito Infonavit. Como podrán ver, tenemos a dos grandes especialistas que nos van a poder dar una luz, una idea de todo este tema que para nosotros es confuso si no somos especialistas en ello, que son pensiones, Afore y cuando necesitamos o queremos retirarnos. Buenos días, licenciado César. Buenos días, Marco Vázquez. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues empezamos con nuestro tema y preguntas que a la gente, cualquiera nos podríamos hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no cuento con las 500 semanas que son las reconocidas ante el IMSS para yo poder solicitar una pensión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hola, buenos días. Si no tengo las 500 semanas, siempre es muy importante ver el perfil del cliente. No nos dejemos llevar por los comentarios, el que mi pensión fue buena, el que a mí me ayudaron, sino siempre hay que ver el perfil del cliente. A diferencia de otras asesorías en cuestión de pensiones, nosotros somos dinámicos en que nosotros hacemos un perfilamiento del trabajador basado a cuántas semanas tiene el salario. La pregunta que tú me haces es, si no cuenta con las 500 semanas, ¿qué tiene que hacer? Dependiendo del perfil, hay que reactivar al cliente para que él pueda aumentar esas semanas y ver la posibilidad de que tenga derecho a una pensión. Si no tiene las 500 semanas, ya tiene la edad y ya tiene la necesidad de pensionarse, lo único que va a pasar es que le den una negativa de pensión. ¿Por qué? Porque no reúne los requisitos. Los requisitos para una ley 73 son tener mínimo 500 semanas cotizadas ante el instituto y tener 60 a 65 años. Entonces, okay. Perdón, César. Entonces, de lo que estamos hablando de reactivar, cuando yo quiero obtener una pensión, pero no cuento con esas 500 semanas, pueden pensar en que yo tome un empleo, me reactive ante el IMSS para yo poder entonces acceder a ellas. Sí, ¿cómo se reactiva una persona entrando a laborar para generar semanas y a completar esas 500? Supongamos que tenemos 450, me van a faltar 50 semanas, alrededor de un año. Yo tengo que elaborar mínimo ese año para completar mis 500 semanas. Recordemos que las 500 semanas es como un cover, es el mínimo que nos piden para tener derecho a una pensión. Ok, entonces, no importa si es en la empresa donde laboraba, porque me imagino que pues para reactivarte quiere decir que ya no estás laborando ahí, puede ser en una nueva empresa siempre y cuando tú quedes adscrito al IMSS, ¿sí? Exacto. Puede ser en cualquier empresa, inclusive, ¿cómo es el conteo de las semanas? Probablemente yo laboré 3 años en una empresa y generé 150 semanas. Dejé de laborar un año, volví a laborar
2 años en otra empresa, generé otras 100 semanas. Y así, no necesariamente tienen que ser continuas y en el mismo trabajo. Pueden ser en distinto empresa laboral y van sumando las semanas. Ok, entonces no importa si tú estás desempleado, siempre y cuando puedas tú tener esas 500 semanas 500 semanas que tú comentas que sería el mínimo para poder acceder a una pensión y o bien reactivándote, ¿sí? Sí, es muy importante, si quieres, retomamos lo que es la ley 73, los requisitos, porque eso nos va a sacar de dudas cuáles son los requisitos para tener derecho a una pensión. Si quieres, Marco nos va a hablar un poquito de lo que es la ley 73, los requisitos, para que las personas conlleven bien esta información, porque depende de si estoy desempleado, si no estoy trabajando, si ya me reactivé, qué tengo que hacer. Entonces, con la explicación que nos va a dar Marco, de ahí vamos a conocer realmente cuál es el proceso, los requisitos para tener derecho a una pensión o el cual podamos tener una negativa de pensión. Perfecto, con mucho gusto. Si nos puedes decir, Marco, qué es lo que se necesita y cuáles son esos requisitos. Claro que sí, Lupita. Mira, la ley 73, como bien decía el licenciado, se necesita tener de 60 a 65 años para pensionarse por cesantía de 60 hasta 64 años, porque ya por vejez sería a los 65 años. 500 semanas de cotización y también se toma en cuenta el promedio de los últimos 5 años del salario base del trabajador. Ok, entonces cuando tú haces la solicitud, me imagino, no conozco bien el tema, pero tú haces una solicitud sobre pedir tu pensión, ¿lo haces directamente con tu empresa o con el instituto o el IMSS? Es ante el instituto. Una vez que nosotros supongamos que tengamos el perfil de un trabajador que ya tiene alrededor de 15 años laborando. Él generó 750 semanas cotizadas. Llegó a los 60 años un día. Él ya tiene derecho a una pensión. Él puede solicitar en el IMSS, en el instituto, su pensión. IMSS, necesito mi pensión. Ellos van a hacer una revisión y van a determinar que tiene 750 semanas cotizadas ante el IMSS y 60 años. Si él está dentro de una conservación de derechos, que más adelante les vamos a explicar a detalle en qué consiste la conservación de derechos, él va a tener derecho a una resolutiva positiva. ¿Qué quiere decir? Que va a tener derecho a una pensión. Si él tiene las 750 semanas, supongamos que dejó 7 años de laborar, va a llegar y aunque tenga las semanas y tenga la edad, le van a dar una negativa de pensión. ¿Por qué? Porque ya perdió su conservación de derechos. Aquí la conservación de derechos es un punto muy importante dentro del perfil del trabajador para ver si es viable o no es viable para una pensión. Es ahí la confusión de todo trabajador que muchas veces llega a solicitar la pensión y le dan una negativa y dice, no sabe por qué le dieron esa negativa. Sin en cambio, no le explican que porque perdió sus derechos. ¿Qué tiene que hacer para recuperar sus derechos? Volverse a reactivar un año mínimo para reactivar esos derechos y poder tener derecho a su pensión. O muchas veces yo llego a los 57 años y quedo desempleado. ¿Qué pasa? En 3 años yo ya puedo tener derecho a mi pensión, pero como yo pensé que ya con mis semanas, que yo ya tenía mis semanas, pues recurro al amigo a que me dé trabajo para conservar esos 3 años para que no perder mi pensión, siendo que yo estaba dentro de la conservación de derechos y tenía derecho a una pensión, pero por falta de asesoría,
pues no lo logro por falta de información. Perfecto. Entonces, esta recuperación de derechos, que es lo que ustedes nos van a comentar a continuación, lo veremos en nuestro siguiente bloque. Nos están mandando a corte y amigos, estamos en su programa Descúbrete y Empodérate con un tema muy interesante que es pensiones, Afore, y en un momento nos explicarán qué es una recuperación de derechos. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe y hoy vamos a platicar un poco sobre la liga de fútbol alemana, la famosa Bundesliga. ¿Sabías que el equipo de fútbol de la ciudad de Heidenheim es el club con más años de antigüedad en el fútbol alemán? Es un equipo que se caracterizó por jugar en el sur de Alemania, por ser oriundo de Baden-Württemberg, uno de los dos estados sureños de este país. Además, te podemos comentar que el equipo de Heidenheim actualmente no está en la Bundesliga, lleva bastante tiempo en la segunda liga alemana o en la Zweite Bundesliga. Ese es un dato muy curioso y que muy pocas personas saben sobre el fútbol alemán, ya que algunos pensarían que uno de los equipos más viejos es el Bayern München, el Schalke o inclusive el Borussia Dortmund. Pero ahora ya lo sabes, el equipo más viejo del fútbol alemán es el Heidenheim y actualmente juega en la segunda división de este país. Te invito a conocer más de estos datos y más sobre el análisis futbolístico y deportivo en Sprint Deportivo todos los martes 20 horas en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Sad. En su programa Descúbrete y Empodérate con este tema tan interesante que son las pensiones, el Afore, los fondos de inversión, todo esto que no conocemos, que muchas veces desconocemos y que
para todos es un tema muy interesante siempre y cuando estemos cotizando en lo que es el IMSS. Tenemos a los especialistas en esta materia, que son el licenciado César Martínez y al consultor Marco Vázquez. Bueno, Marco, César, estamos retomando el tema y nos podrían ustedes decir a qué se refiere la recuperación de derechos. ¿Qué es eso? ¿Que nos pueden indicar todo lo que se tiene que hacer, como comentaban que después de 7 años, esa parte, ese tema? Claro que sí, Lupita. Mira, vamos a platicar un poquito de lo que es la conservación de derechos. La conservación de derechos, como su nombre lo dice, es como si lo tomáramos como un respaldo para que sin cotizar al IMSS yo tenga derecho a una pensión. ¿Cómo gano esa conservación de derechos? La conservación de derechos se da sobre 1/4 parte de las semanas cotizadas que tiene el trabajador. ¿Cómo podemos saber si un trabajador tiene 1000 semanas cotizadas ante el instituto? 1/4 parte serían 250 semanas. Esas 250 semanas las vamos a dividir entre 50 que tiene el año y nos va a dar 5 años de conservación de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a los 57 años quedase desempleado, yo a los 60 años puedo llegar al instituto y pedir mi pensión y me van a comentar, usted tiene 3 años que no labora. Sí, pero tengo 5 años de conservación de derechos que me permiten que sin cotizar al IMSS tenga derecho a mi pensión. En el otro bloque comentábamos que muchas veces el trabajador, por falta de asesoría, llega a los 57 años percibiendo un salario, vamos a ponerle alto, pero como él no sabe que está dentro de la conservación de derechos, él tiene el miedo de perder su pensión y se mete a laborar en una empresa y a lo mejor donde le ofrecen el salario mínimo. Recuerda que la ley 73 nos vamos a pensionar de acuerdo a los últimos 5 años de salario promedio. ¿Qué quiere decir? Que si los últimos 5 años yo gané 20,000, 19,000, 18,000, 17, 16,000, nuestro salario promedio probablemente sea de 14,000 y yo me lleve una pensión de 8,500 pesos. Pero ¿qué pasa si esta persona llega y se mete a trabajar con el salario mínimo los últimos 3 años? Pues cuando llega a pedir su pensión le van a decir cuánto percibiste los últimos 5 años y le van a decir el mínimo, el mínimo, el mínimo, sí, 17,000, 18,000 y el salario promedio probablemente sea de 8,000 pesos y su pensión sea de 4,500 pesos. Solito se perjudicó. ¿Por qué? Por falta de asesoría en que él estaba dentro de su conservación de derechos, que tenía 5 años, que lo respaldaban que sin cotizar al IMSS tuviera derecho a su pensión, pero a falta de esa información, pues empezó a trabajar con el mínimo y le tomaron en cuenta esos 3 años con el salario mínimo. O sea que, perdóname que te interrumpa, o sea que cuando una persona que ya lleva laborando ciertos años en una empresa y por una razón X o Z se tiene que retirar, como tú pones el ejemplo, salir o no sé si lo liquidan o no sé, ya no está en la empresa laborando y tiene 57 años más o menos, va a tener un respaldo, como quien dice, de 5 años para tener el derecho a la pensión, ¿es lo que yo entiendo? Sí. O más o menos. Ajá. Y esa es la conservación de derechos. Recuerda que la conservación de derechos se da, es 1/4 parte de nuestras semanas cotizadas que tenemos. Supongamos que la persona, vamos más abajito, que tenga 600 semanas cotizadas, 1/4 parte, estamos hablando que son 150 semanas, entre 50 que tiene el año, estamos hablando que tiene 3 años. Entonces, esta persona tiene 3 años que puede dejar de cotizar al IMSS y tener derecho a la pensión. A lo mejor esta persona tiene 56 años, queda desempleada, ya no le van a alcanzar los 4 años para pedir la pensión porque nada más tiene 3 años de respaldo.
lo que platicábamos en el ejemplo anterior. La otra persona, como tiene 1000 semanas, tiene 5 años. Y así sucesivamente. Hay personas que tienen 1 año, 2 años, 3 años, pero es dependiendo de sus semanas cotizadas que tienen. Recuerda, es una cuarta parte de sus semanas para sacar la conservación de derechos. En este caso, cuando tú piensas hacer eso, cuando sales de tu trabajo, o sea, es recomendable asesorarte de personas pues como ustedes, consultores, que les sepan decir qué hacer para evitar perder esos derechos de su cotización en el IMSS, para que no pierdan el derecho a pensionarse con su salario más alto. Exacto. Siempre en lo que nosotros le recomendamos al trabajador es que siempre pida asesoría especializada, que no se deje sorprender por esos asesores falsos que, número 1, no tienen los conocimientos. Número 2, pues van a timar a las personas en sacarle dinero por una falsa información. Nos ha tocado trabajadores que de verdad, Lupita, cuando llegan a pedir la pensión, ya le sacaron 20, 30, 50 mil pesos. ¿Por qué? Porque les explican cosas que no son y reciben una pensión pequeñita, la mínima garantizada. ¿Qué pasa con esas personas? Hay personas que de verdad a veces llegan a los 60 años y no saben que tenían derecho a una pensión. Nos ha tocado trabajadores que llegan y me dicen, es que yo ya tengo 2 años que estoy desempleado, ya perdí mi pensión porque nadie me quiere contratar. Sin en cambio le digo, ¿cuánto has dejado de trabajar? No, pues apenas hace 2 años dejé de laborar. ¿Y cuántas semanas traes? 1700 semanas, toda su vida ha trabajado. Oye, claro, mínimo tú tienes 5 años de conservación, o sea, no te preocupes, tú vas a llegar a tus 60 años, vas a pedir tu pensión, sin problema te la van a dar porque estás dentro de la conservación de derechos. Es que, ¿qué crees, César? Que vi a un licenciado y me cobra 40,000 pesos por hacerme mi trámite de pensión. Y esa persona sí, le va a hacer su trámite, pero dice, vamos a dar un dinero para que esos 2 años te los repongan, tú no te preocupes, tú vas a tener tu pensión, siendo que la persona estaba dentro de su conservación de derechos. Así te puedo platicar 1000 casos, Lupita, en el sentido de que hay personas, nuestros papás, nuestros abuelos, que hoy en día tienen una pensión baja. ¿Por qué? Porque ellos, por ser ley vieja o ley anterior o ley 73, como le queramos llamar, ellos tenían derecho a hacer una modalidad 40, poder aumentar su pensión. ¿Por qué no lo hicieron? Por falta de asesoría, porque toda la vida laboraron en la misma empresa donde terminaron percibiendo un sueldo de 8,000 pesos y su pensión salió de 3,000 o 4,000 pesos, que son todas esas personas que vemos en el metro limpiando, en los centros comerciales empacando, porque es una pensión que de verdad les da una baja calidad de vida, siendo que esas personas hubieran podido aumentar su pensión. Recuerda cuál es, enfocándonos en la modalidad 40 que toqué, es que si el gobierno nos permite que los pensionamos de acuerdo a los últimos 5 años de salario promedio, ¿qué pasaría si yo hago una continuación voluntaria ante el instituto? Quedé desempleado y tengo un derecho que me permite hacer una continuación voluntaria, una aportación yo mismo. Esa aportación se va a hacer de acuerdo a los últimos 5 años de salario. Imagínate que yo esté haciendo una aportación como si yo ganara 30,000 pesos durante los próximos 5 años. Me van a decir, ¿cuánto ganaste los 5 años? 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, y me voy con una pensión de acuerdo a mis semanas cotizadas, probablemente de 14,000, 16,000 pesos, más no una pensión de 4,000 pesos. Una pregunta, César. ¿En qué consiste el plan privado de retiro? ¿Es esto? ¿El PPR? ¿El plan privado? ¿O estoy confundiéndome con esto? No, el plan privado es un plan de ahorro 100% y está enfocado a los de ley 97.
¿Por qué? Porque ahí en un ratito, en el siguiente bloque, vamos a platicar cuál es la ley 97, que es la nueva ley, la cual ahora los jóvenes, yo llamo jóvenes, que ya en 2 años sale la primera ley por la primera pensión por ley 97, el cual de lo que estamos platicando te vas a espantar, Lupita, porque la ley 97, todos los jóvenes hoy en día van a tener un sistema pensionario diferente a lo que estamos platicando. Entonces, sí, el PPRS en el siguiente bloque lo vamos a ocupar para hacerle una recomendación a todas las personas que son esa ley, la ley nueva. Ahorita de lo que estábamos hablando era la conservación de derechos, de cómo queda el trabajador respaldado ante una contingencia que quede desempleado, y si se encuentra dentro de la conservación de derechos, va a tener derecho a su pensión. Si está fuera de esa conservación de derechos, sí tendríamos que reactivarlo en una empresa, tendría que empezar a laborar para, una, recuperar sus derechos, y 2, para completar sus semanas cotizadas y tener derecho a esa pensión. Aquí te tengo una pregunta, porque me decías que muchas veces las personas no saben, entonces reciben un mínimo de su pensión. ¿Qué pasa cuando también las personas no saben y no saben que si nunca pidieron su préstamo Infonavit, o si que ellos pueden a la hora de pensionarse contar con eso? Sí es cierto algo así hay algo así, ¿no? Que tienen derecho todavía a ese, si no retiraron préstamos, ¿no? De lo que ellos tienen como derecho. Claro que sí. Marco ahorita nos va a explicar un poquito con respecto cuando no se recogen esos recursos, cuando, cómo podrían acceder a recuperar esos recursos. Sí, estos recursos tanto de Infonavit como del Afore siempre están allí, y si nunca se usaron, se nos entregan al final cuando se hace el trámite de la pensión, se solicita al Afore y también se solicita al Infonavit. Son 2 trámites que son muy sencillos de hacer y se recupera totalmente. Pero bueno, hace rato decías algo muy importante de que este sistema de pensiones es muy amplio, y quiero comentar que es totalmente distinto para cada trabajador, porque no tenemos las mismas semanas cotizadas, no tenemos el mismo salario, y sobre todo en el momento en el que nos queremos pensionar. Habrá quien se quiera pensionar a los 60 años o a los 61, y por eso por lo que necesitan tener una asesoría que les recomiende pues la mejor opción. Aquí nosotros somos los únicos que les hacemos un diagnóstico, una proyección, y sobre todo les damos las estrategias para que puedan aprovechar esto. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Lamentablemente nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos en el siguiente bloque precisamente hablando de esto, de lo que es lo que me llamaban la modalidad 40 y todas las diferentes ayudas y asesorías que puede la gente recurrir, y sus afores y todos sus préstamos. Amigos, regresamos con ustedes en su programa Descúbrete y Empodérate.
tal amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato, porque ustedes sabían que los Juegos Olímpicos de Francia de 1900 han sido catalogados como los peores de la historia. Bueno, pues esos Juegos Olímpicos fueron catalogados así ya que Francia no creía en los Juegos Olímpicos modernos. Es por ello que ni siquiera hubo premios. Los premios que se les dieron a los primeros lugares fueron pinturas bajo el pretexto que estos iban a valer muchísimo más cuando el tiempo pasara, cosa que después se descubrió que no fue así y que la realidad fue que no había recursos para darle premios a los primeros lugares. Nos vemos todos los martes 20 horas en Sprint Deportivo por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. SAT. Hola amigos, estamos aquí de regreso en su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los lunes. Continuamos con nuestro tema de hoy, muy interesante para todos los que tenemos dudas, ya sean más jóvenes, seamos personas mayores, respecto a lo que es nuestra pensión, cómo la podemos obtener, qué beneficios realmente vamos a tener de ella. Y para eso tenemos a nuestros especialistas, el licenciado César Martínez y a Marco Vázquez. Continuamos con nuestro tema. ¿Nos podrían seguir comentando sobre esta parte tan interesante que es la Ley 73, la Ley 97, porque son las diferentes formas o leyes que están rigiendo a partir de nuestra pensión según nuestra edad y años en que empezamos a cotizar? Claro que sí, Lupita. Vamos a retomar el tema. Mira, vamos a hacer un resumen de lo que es la Ley 73 y Ley 97. Te platico. Ley 73 son todos los trabajadores que cotizaron del 1 de julio de 1997 hacia atrás. Se les considera ley vieja, Ley 73 o régimen anterior. Todas esas personas cotizaron del 1 de julio de 1997 hacia atrás, se les considera ley anterior. Todas las personas que empezaron a cotizar del 1 de julio de 1997 hacia la fecha, 98, 99, 2000, se les considera ley nueva. Vamos a hacer una diferencia en las leyes. Ley 73, requisitos. Tener 500 semanas cotizadas ante el instituto y tener de 60 a 65 años para tener derecho a una pensión. Y Ley 73 se va a pensionar de acuerdo a los últimos 5 años de salario cotizado ante el instituto. Es un salario promedio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto gané los últimos 5 años? Lo van a promediar y combinado con las semanas cotizadas es como voy a tener mi pensión. Es muy importante que las personas sepan que casi las semanas cotizadas es lo que nos va a dar la pensión. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos que si son los últimos 5 años y yo gané 30,000, 40,000, 50,000, 25,000 y me promedian en 30,000, me llevo una pensión de 25,000. No, ¿por qué? Porque si yo tuve pocas semanas cotizadas, mi pensión va a disminuir. Entonces, eso es muy importante, número 1. Ley 73, 500 semanas cotizadas ante el instituto y tener 60 a 65 años para tener derecho a una pensión y me voy a pensionar de acuerdo a los 5 últimos años de cotización y el salario promedio combinado con mis semanas cotizadas me va a dar mi pensión. Ley 97, no te vas a espantar, Lupita, porque Ley 97 ahora son todas las personas que cotizaron de 1 de julio de 1997 a la fecha, se van a pensionar con
1,250 semanas ante el instituto. ¿Qué quiere decir? Que la ley anterior, con 10 años laborados, ya tienen el derecho a la pensión. Y la ley nueva tiene que cotizar 25 años para tener derecho a la pensión. Ley anterior se va a pensionar de acuerdo a los últimos 5 años de salario promedio. Ley 97 cambia el sistema pensionario, porque ahora estas personas se van a pensionar de acuerdo a lo que junten en su cuenta individual de su Afore. Ley 73 te va a pensionar el IMSS y Ley 97 tú vas a tener que comprar tu propia pensión con una aseguradora. Entonces, si te das cuenta, la ley anterior, con 10 años laborados ya tengo derecho a una pensión. Y más aún lo que platicábamos en otros bloques, que tengo un derecho que es una modalidad 40, que quiere decir el poder aumentar mi pensión. Ley 97 pierden ese derecho. Ellos ya no van a poder aumentar su pensión, sino que realmente se van a tener que conformar con una pensión mínima garantizada, que te estoy hablando para Ley 97 es de 4,600 pesos, aunque gane la persona 50,000 pesos. Entonces, una pregunta, César. Dime. En esto que tú hablas de la Ley 97, y me dices que las personas van a tener que ahorrar para su retiro, ¿es lo que sería la Afore? ¿O es porque se supone que tú al estar en una empresa y te están retirando tus aportaciones al IMSS, eso entonces va a la Afore, o tú aparte tienes que reunir ciertos requisitos para estar ahorrando para tu retiro? Si recordemos cómo funciona el sistema pensionario. Todo el sistema pensionario, ¿qué es una Afore? Una Afore es una administradora de fondo para el retiro, es la que se encarga de administrar nuestros recursos. Todos nuestros recursos de nuestro salario es una aportación tripartita, la cual suma un 6.5 del salario que nosotros percibimos. Y esa cuota patronal, aportación estatal, y lo que nos quitan a nosotros, nuestra aportación para nuestro retiro, ese es el 6.5, se va a una Afore. La Afore nada más su función es administrar esos recursos. Una vez que el instituto determine si tú te vas a pensionar por Ley 73 o Ley 97, va a determinar de acuerdo a tu salario, ley anterior, o de acuerdo a lo que traigas en tu Afore, en esa cuota patronal que es obligatoria, de acuerdo a esa cantidad que traigas es como nos vamos a pensionar. El Ley 97 que tú me preguntas, de acuerdo al ahorro, esa es una aportación que es por parte de la empresa, por parte del gobierno y por parte de nosotros. Independientemente, nosotros podemos hacer un ahorro. ¿Por qué? Porque la Ley 97, hoy en día, todos esos jóvenes o personas que hoy son Ley 97, de cualquier forma tienen que tener un plan de ahorro. Eso es donde platicábamos en otros bloques, que podemos ocupar un PPR, que es un plan privado de retiro, para reforzar una pensión baja que vamos a tener en un futuro. Hoy en día, Ley 97, de cualquier manera, de cualquier forma, tiene que tener un ahorro. Puede ser en aportaciones voluntarias que son a través de tu Afore, puede ser en un PPR o en lo que el trabajador pueda ahorrar. Porque imagínate a una persona de 60, 65 años sin trabajo y con una pensión de aquí a 25 años de 6,400 pesos. Perdón, de 4,600 pesos. Es la mínima garantizada. Y no vamos lejos. En el 2023, si hacemos cuentas que en 1997 nacieron las Afores y la ley te dice que tienes que tener 25 años para tener derecho a una pensión, en el 2023 nace la primer pensión por Ley 97. Y todos los que son Ley 97 y vean una pensión de 4,600 pesos y no ahorraron, imagínate qué va a pasar. Todos los que van a estar alrededor y van a decir, yo soy Ley 97, no he ahorrado y yo gano 40,000 pesos, pero mi pensión va a ser pequeñita. ¿Por qué? Porque una persona de Ley 97, te comento, así gane ahorita 50, 60,000 pesos, en 25 años laborales no alcanza a juntar
ni siquiera 1,000,000 de pesos, Lupita. Este millón lo tenemos que dividir entre la esperanza de vida que en ese momento del instituto. Hoy en día es entre 12 años. Supongamos que esta persona tiene 1,000,000 de pesos entre 12 años, entre 12 meses va a tener una pensión de 5,600 pesos. Entonces, ahí cambia todo. Hoy en día, Ley 97, si no ahorra, difícilmente va a tener una calidad de vida para su vejez. En el 2050 vamos a volver a ser el país con el 85% de pensionados pobres. ¿Por qué? Porque todos van a ser Ley 97. Entonces, este ahorro, qué terrible, la verdad, qué terrible trabajar tanto toda tu vida para tener 4,000 pesos para sobrevivir en ¿cuántos años? Este ahorro al que tú te refieres es independientemente del ahorro que estés haciendo en tu Afore. Es complementario del Afore. Exacto. Complementario al Afore, perfecto. Sí, precisamente por eso es por lo que te decía yo en el bloque anterior, de que aquí en Consultores 9D a nosotros les hacemos un traje a la medida de lo que pueden invertir ante el Seguro Social o pueden invertir en un plan privado de retiro, y nosotros les hacemos un traje a la medida de sus posibilidades y lo que quieren recibir. Pero necesitamos platicar, asesorar, sacar números, y como te lo decía yo, es para cada quien. Tenemos muchos problemas de que nos platican de que es que mi compadre se pensionó de tal o cual forma. Pues sí, pero es que el compadre no tiene las mismas características. Entonces aquí por eso nosotros hacemos este traje a la medida. Claro, claro. Eso es muy importante, entender que cada persona y cada situación es diferente de acuerdo al año en que tú empezaste a trabajar, de acuerdo a tu ley que te corresponde. Pues, amigos, el tiempo se nos acabó en este bloque, pero vamos a continuar con este tema tan interesante con nuestros asesores, hablando sobre pensiones, y regresamos en unos minutos. Estamos en su programa Descúbrete y Empodérate.
regreso en su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los lunes, y tenemos a nuestros especialistas en pensiones que nos están dando muchos tips, nos están aclarando el panorama de lo que pasa dependiendo de la ley a la que tú pertenezcas en el IMSS. Si eres del 73, tienes derecho a cierta forma de pensión. Si eres de los nuevos, del 97, esos jóvenes que van a salir en unos años a pensionarse, nos están comentando pues que necesitan aparte un ahorro personal, que ellos vayan generando un ahorro y no confiarse en una pensión la cual no va a ser muy jugosa ni como ellos lo pudieran estar pensando. Pero para todo esto, seguimos con nuestros especialistas y ellos nos van a seguir aclarando esta situación porque, como bien lo decía Marco Vázquez, ellos son especialistas y vienen de CNI. ¿Qué es CNI? CNI está dedicada a apoyar a las personas para obtener sus créditos de una manera segura. Son unos asesores en pensiones, en Afores. ¿Nos podrían seguir comentando sobre esto y darnos sus datos, todo lo que ustedes hacen y de qué manera las personas se pueden acercar a ustedes? Claro que sí. Como decías, somos consultores Nueva Idea, CNI. Estamos ubicados en Patricio Sanz, 442, en la Colonia del Valle. En el tercer piso pueden preguntar tanto por el contador Martínez como el servidor Marco Vázquez. Nos pueden encontrar en redes sociales, en YouTube, como Consultores Nueva Idea. No sé si por ahí tengan la manera de anotar, les doy un celular para que sea directo su llamada. Por WhatsApp también pueden mandar su mensaje y se les atiende. El número es el 55 44 50 70 42. Y el ¿Lo correo... puedes repetir? Lo repetimos con mucho gusto. 55 44 50 70 42. También nos pueden hacer llegar por correo electrónico Marco A. Vázquez Rowing. Este último como si escribieran Robin, pero en vez de BU. Marco A. Vázquez Rowing @gmail.com. Muy Así bien. es como nos pueden localizar. Esa es la forma de localizarlos. Muy bien. Continuando con nuestro tema, el tema de hoy que nos preocupa a todos y nos ocupa es las pensiones. Llegamos a cierta edad, hemos estado cotizando, estamos tomando esta parte de los del 97 que nos comentaban, pero para todo esto necesitamos, por lo que estamos viendo, una asesoría, ¿cierto? Sí. Exacto. Así es, Lupita. De hecho, aquí tú comentabas, en CNI nosotros somos especialistas en pensiones, en programas, manejamos programas que tiene Infonavit, como es Línea 4, Mejoravit, asesoramos a detalle al trabajador, porque muchas veces no tiene el conocimiento o en las calles se encuentra a los falsos asesores que no les dan bien la información. Te comento que aquí nosotros no cobramos la asesoría. Tú vienes, vemos tu perfil, estudiamos y te sacamos ahora sí que te damos una opción de qué es lo que podemos hacer y en qué podemos ayudarte. Si eres viable para cierto tipo de trámite. Pero aquí nosotros no cobramos la asesoría. Vienes, te damos la información y de acuerdo, ahora sí como dijo Marco, hacemos un traje a la medida. Han venido personas que de verdad no saben ni cómo se van a pensionar, ni qué derechos tienen, y salen muy contentos porque por lo menos se van con una información real y certera. Entonces, estamos a la orden. Nosotros vemos asuntos desde una persona que no está cotizando, de una persona que no está trabajando, como las personas actuales o empresas. Apoyamos también a las empresas de darles asesorías corporativas. Nosotros tampoco cobramos esas asesorías. Damos una asesoría corporativa a todos sus colaboradores y ya ellos decidirán, de acuerdo a su perfil, qué necesidad tienen.
nos gusta el que la persona siempre tenga los conocimientos para que no sea sorprendida. Esto Claro. de las pensiones, de los programas de Infonavit, de Afore, de ahorros, es muy delicado, pero también es muy importante en la vida. Te cambia tu vida. En un sistema pensionario, si tú no conoces, volvemos al principio. ¿Qué pasó con nuestros abuelos o con nuestros papás? Llegaron, se pensionaron con una pensión baja y nunca supieron qué derechos o qué es lo que podían hacer. Aquí Una estamos. pregunta. Dentro de esto que tú estás comentando, es importante que nos digas o nos orientes cuánto tiempo lleva más o menos el trámite de una pensión para las personas, porque no sé, igual hay quien piensa que de una semana a la otra o no sé. ¿Ustedes nos pueden decir cuánto tarda ese trámite? Sí, mira, muchas veces es como dijo Marco, de acuerdo al perfil del cliente. Normalmente si una persona deja de laborar, cumplió sus 60 años un día y ya quiere pensionarse y reúne todos los documentos que estén actualizados, que sus datos estén también actualizados ante el IMSS, porque a veces, ¿qué te crees? Que por una homoclave se tardan hasta 3, 4, 5 meses en arreglar la pensión. Cuando tienen una duplicidad de número de seguro social, que se le llama homonimias, o homonimias en el nombre, sus datos están mal, es ahí donde se complica. Pero normalmente si los documentos están bien, sus datos están correctos, de un mes a mes y medio están teniendo su pensión. Muy bien, qué bueno, esto es muy importante porque habrá personas que pues digan, es que yo ya me necesito pensionar por una u otra razón. Y también lo que les comentaba en una pregunta anterior, esa parte donde si yo nunca obtuve mi crédito Infonavit, ustedes que son especialistas en esto, me parece que lo pueden aportar, ¿verdad?, al valor de su pensión, ¿o estoy equivocada? Claro que sí, Lupita. Existe, fíjate, uno de nuestros programas fuertes que nosotros traemos se llama Línea 4 y es precisamente hacer el trámite del saldo de la subcuenta de vivienda porque el trabajador no sabe que ese saldo lo puede ocupar hoy en día para remodelar su casa. Hoy en día a lo mejor no van a comprar casa porque hoy en día ya es muy difícil el que te descuenten durante 30 años y yo traigo 300,000 pesos en mi subcuenta de vivienda de Infonavit. ¿Qué puedo hacer con ese dinero? Ese dinero, si soy ley 73, cuando yo tenga 60 años y haga un trámite de pensión, me lo van a entregar. Ley 97, ya no lo van a ver porque ese dinero lo van a ocupar para la pensión. Hoy en día, ese dinero, ese saldo de la subcuenta de vivienda, se saca por línea 4. Infonavit les permite que con ese dinero el trabajador pueda hacer mejoras o remodelar su casa. Y ahí tienen el dinero y no saben que ese dinero hoy en día, pues su casita la pueden arreglar, pueden hacer mejoras. Nosotros hacemos ese trámite independientemente que asesoramos al cliente. Pues muy interesante. Hay personas que igual traen saldos pequeños en Infonavit y esos saldos, Infonavit tiene un programa que se llama Mejoravit. Ese Mejoravit es de acuerdo al saldo que tú traes en la subcuenta de vivienda, te permite que un porcentaje te lo pueda prestar Infonavit. Infonavit te lo puede prestar a 12 meses, 18 meses, 24 meses y 30 meses. Entre cada espacio de plazo va subiendo la cantidad. Tú escoges el plazo y el tiempo. Entonces, acérquense a nosotros. De verdad, los vamos a apoyar, los vamos a informar, los vamos a asesorar y esperemos que estos bloques les hayan sido de mucha utilidad. Estamos a sus órdenes. César Martínez. Marco Vázquez. Y como les decía, nosotros hacemos la analogía de un médico. Vienen a nosotros, se les ve cuál es su estatus, que es el diagnóstico, se les hace una proyección de lo que se puede hacer y con las estrategias llegamos a lo que en este caso el trabajador necesita. Les repito, mi número telefónico es el 55 44 50 70 42.
Pues ya saben, aquí nosotros en el programa Descúbrete y Empodérate buscamos siempre apoyar al público, informarlos de la mejor manera, que saquen algo de provecho. Creo que este día fue algo de mucho provecho para quienes nos están viendo. Les agradecemos mucho a nuestros especialistas y nos tenemos que ir. Así es, nuestro programa terminó y los esperamos el próximo lunes, como todos los lunes, a las 11 de la mañana. Muchas gracias a nuestros especialistas y buen día. Gracias.